Compañeros, ingeniera Sheila, muy buenos días. Espero que tengan un excelente día y que tengan buena salud. Bueno, a continuación veremos en este video lo que es la controversia entre Thomas Hobbes y Robert Boyle. Para entender un poco la controversia entre estos dos personajes, conoceremos un poco su historia, pensamientos filosóficos y filosofía. Con controversia me refiero a controversia que un personaje tiene sus propias teorías, filosofías y pensamientos filosóficos basados en teorías de otros científicos y que están en lo correcto, mientras el otro personaje tiene sus propias teorías, filosofías y pensamientos filosóficos propios. Quiere decir que él crea su propio pensamiento tomando en cuenta todo lo que conocemos. Y ahí es donde ellos dos entran en debate y en controversia. Ninguno de los dos está de acuerdo en algo de la filosofía o teorías que se consideran factibles ya en el mundo o en el planeta. Bueno, para comenzar con el primer personaje, que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra literaria más importante y tomada en cuenta fue la de Leviatán, que fue creada en 1651 durante la Guerra Civil de Inglaterra. Thomas Hobbes nació en Windsor el 25 de abril de 1588. Para conocer un poco más la historia sobre este personaje, conoceremos un poco sobre la Guerra Civil de Inglaterra. Bueno, la Guerra Civil de Inglaterra estalló en el año 1442, aunque su origen original cuando empezó esta guerra fue en el año 1644. Él tanto como otros en ese tiempo de guerra civil en ese país, los que eran partidarios del rey de Inglaterra huyeron a Europa y a París, y este filósofo los conocía a cada uno de ellos. Bueno, con este poco de historia de la guerra civil de Thomas Hobbes fue donde nació la obra literaria de Leviatán. Esta obra literaria, Thomas Hobbes la fue considerando un poco más sobre la guerra civil. Thomas Hobbes considera al ser humano como una persona mala por naturaleza. Como decía en la obra de Leviatán, él fue tomando el gobierno y la política como algo muy malo, porque en ese tiempo el gobierno, junto con la ética y la política entre ellos, es que ellos solo pensaban en ellos mismos, no pensaban en las demás personas o las contradicciones que tenían cuando ellos estaban en ese tiempo de guerra, ni en qué afectaría más adelante. Un dato curioso sobre la muerte de este personaje, Thomas Hobbes, él tuvo una parálisis de o tuvo una enfermedad al principio de la vejiga en el año 1679. Después tuvo una parálisis, aunque no sé qué fue cerebral o en base al sistema nervioso. Bueno, esa parálisis le dio muerte en ese mismo año, en 4 de diciembre del 4 de diciembre de 1679. Lo curioso de este personaje y de su muerte fueron sus últimas palabras, que fue un gran salto a la oscuridad. Mi punto de vista sobre esta frase es que yo lo considero como todas las personas que conocemos o toda la humanidad está caminando a ciegas, no ven hacia dónde van, solo ven dos caminos, el bueno y el malo. Pero como siempre, los humanos tendemos a pensar cómo obtenemos las cosas más fácil. Por ejemplo, los hombres, cuando quieren conseguir dinero fácil, tienen el camino de trabajar y de robar, pero como ellos ven más factible y más fácil de conseguir el dinero es robar. Ese es mi punto de vista pequeño de esa frase. Bueno, el pensamiento filosófico de este personaje. Thomas Hobbes fue considerado
Él fue considerado durante el pensamiento como una persona oscura. De hecho, en el año 1666, todas sus obras literarias fueron quemadas y tras su muerte también, todas sus obras, incluidas las de Leviatán, fueron quemadas. El pensamiento filosófico de este personaje es que él consideraba toda la materia de una sola sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que cuando él veía una planta o un árbol o la tierra, él creía que solo era de una sustancia. Con estas definiciones que he mencionado antes, quiero decir que este filósofo rechazaba la teoría de científicos y filósofos por las teorías que ellos mencionaban que estaban en lo cierto. Él consideraba que sus teorías filosóficas, como ya lo había mencionado, que él consideraba que la materia está hecha de una sola sustancia. Bueno, él la rechazaba por lo que él consideraba que sus teorías y filosofías estaban en lo correcto. Bueno, espero que hayan puesto atención y que hayan aprendido algo sobre este personaje. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Óscar Aurelio Cortés Martínez. Le voy a explicar sobre el pensamiento filosófico de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, a lo largo de su vida y por sus pensamientos, fue catalogado como alguien oscuro, una persona oscura. Tanto así que en 1666 fue quemado sus obras, debido a que fue calificado como alguien ateo. También tuvo dos grandes enemigos, los cuales fueron la Universidad de Hogwarts y la Iglesia de Inglaterra. Sus pensamientos de Thomas Hobbes se basaron en decir que las personas no son iguales, aunque posean las mismas tierras, bienes, lo que sea, ninguna persona es igual y tampoco tienen los mismos derechos. El único derecho que tienen es pensar en el pensamiento que de sí mismo. Aparte, es decir, de que tengan los derechos que hoy se tienen, ¿verdad? Tanto así que tuvo también, después de su muerte, quemaron sus obras para que no supieran nada acerca de él, nada, se borraron todos malos pensamientos según sus dos enemigos, ¿verdad? También le voy a explicar sobre la obra más importante de Thomas Hobbes. La obra más importante de Thomas Hobbes fue Leviatán. Leviatán se basa, es un conocimiento de una ley de un estado, basándose en sí, conocimientos y teniendo en cuenta lo que él deseaba para pensar en la personalidad de cada quien. Leviatán es la obra que más se basó, la más importante de él, porque en base a eso se daba a conocer lo que él pensaba. También, como acerca de todas sus obras y todos sus capítulos que tenía, Thomas Hobbes siempre se basaba en la personalidad del hombre. Es decir, que el hombre no es igual a ningún otro. Por lo tanto, Thomas Hobbes escribió ese libro para determinar o decir que la naturaleza, que el hombre es de naturaleza y todo lo que posee tiene un límite. Leviatán en sus párrafos dice que, o describe las características y los tipos de gobiernos que serían buenos o tendrían que ser para una buena comunicación, una buena amistad con la sociedad. Por lo tanto, Leviatán pues sirvió de mucho para que terminara la guerra, para que las personas pensaran en sí mismas, pero también, como dicen, es decir, o se dijo anteriormente, que
por sus pensamientos. Hubieron enemigos de Thomas Holmes, donde con sus malos pensamientos, según las iglesias, llegaron a un acuerdo y quemaron todas sus obras después de su muerte. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. En esta maravillosa tarde a mí me correspondió exponer sobre Robert Boyle. Como científico es conocido principalmente por la formulación de la ley llamada Ley de Boyle, que fue descubierta en 1662. La Ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente es inversamente proporcional a la del volumen. En conclusión, esta ley, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Además, es generalmente conocido como el primer químico moderno. Su obra Químico Escéptico, es considerada una obra fundamental en la historia de la química. Una pequeña biografía de Robert Boyle. Dice que Robert Boyle nació en Irlanda en 1627 a la orilla del río del condado de Islanda. Aportes a la química. Los aportes que este científico hizo a la química fueron varios, empezando con el primer químico que en sus obras explicaba detalladamente los procesos complejos. De sus investigaciones dejaba anotaciones y plasmaba observaciones. Esto hizo que sea el pionero de la química moderna, en la que los detalles empezaron a ser importantes. Además de ello, hizo que la química como tal fuera una ciencia importante y no como un pasatiempo, debido a que los científicos la tomaran con mayor interés. O sea que prácticamente este fue uno de los mayores aportes, porque hizo que los científicos modernos, donde ahora en la actualidad los científicos vienen y hacen la química por pasión y amor. Bueno, esto ha sido todo. Espero tengan una maravillosa tarde y bendiciones. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alexander Bonilla Esquivel. Les estaré hablando de los aportes de Robert Boyle, cuál fue su experimento y su ley. El aporte más importante que tuvo Robert Boyle fue el de establecer y hacer conciencia acerca de la ciencia, la química y la existencia de átomos. Eso lo consiguió él sin ninguna ayuda, sin ninguna intervención de alguien, sino que él se basó en lo que tenía, en su experimentación, conocimiento, etc. Se basó y dio a entender que la ciencia puede definirse como una materia, como una etapa de experimentación. Puede decirse también que él estudió demasiado la existencia de átomos en los gases, la existencia de átomos. También estuvo relacionando la química con la ciencia, entre otros. Bueno, eso lo estableció porque quiso dejar un aporte tanto en lo social como en lo económico y en lo educativo. También estuvo el experimento de Boyle. El experimento de Boyle fueron muchos, tanto en los que participó como en los que le ayudaron, pero en sí se basó en uno mismo. En ese experimento todavía no tenía clara la ley que dejó fija después de sus experimentos. En ese experimento se basó en crear una bomba de aire. La bomba de aire, esa fue al principio. Después de crear esa bomba de aire, esa sí la creó él propio. En los otros experimentos fue que, más que todo, participó. En otros le ayudaron, pero no eran experimentos por sí solo, sino que le ayudaron. En el experimento de la bomba de aire fue que descubrió ciertas compresiones en el gas, en las inmersiones
del gas y muchas cosas. Por eso es que se derivó también la ley de Boyle, que ahorita se la voy a mostrar. La ley de Boyle hace referencia al descubrimiento que pudo observar mientras tenía los experimentos. Mientras hacía los experimentos, pudo observar ciertos cambios y ciertas reacciones de algunas cosas por el gas. La precisión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura sea de magnate constante. Esto quiere decir que si es grande más volumen hay, menos presión hay. Y cuando hay más presión, menos volumen hay. Supongamos que tenemos una gaseosa de las pequeñas y la batemos bastante, la meneamos. Va a llegar, como va a estar llena de gas, va a llegar a un punto que va a quedar bien presionada. No va a haber para dónde salir. Incluso puede hasta explotar. Pero porque el espacio es reducido y la cantidad de gas es bastante. Pero si esa gaseosa la echamos en un envase grande, el espacio va a ser mucho más grande. Entonces el gas va a ser poquito. Y para que llegue a todas las paredes, a las dimensiones del volumen, se va a llevar más tiempo o va a ser imposible. Pero al batirlo, al menearlo, llegará a un punto en el que van a desaparecer las partículas de gases, se van a convertir en líquidas, sino que por la falta de volumen, tanto como la falta de volumen, cuando falta volumen, la presión es cuando no hay volumen, la presión va a disminuir, y cuando hay bastante volumen, entonces la presión se crece por el espacio que tiene para llegar a todas las paredes. Aunque sí va a ser imposible desaparecer todos los gases, pero tendrán un espacio por donde recorrer. La presión va a disminuir, pero el gas siempre se va a expandir. Gracias. Hola, en este video les voy a hablar acerca de Robert Boyle. Antes me presento, mi nombre es Jefferson Abrel Castillo Corleto, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Déjenme hablarles de Robert Boyle. Les voy a hablar acerca de sus teorías. Las teorías y principales aportaciones de Robert Boyle en las varias ocasiones desafiaron a otras teorías o leyes que existían, como por ejemplo, cuando dijo que la alquimia estaba mal, dando por hecho que la sal, el mercurio y el azufre eran los únicos elementos principales. Este hombre, además de ello, rechazó la teoría aristotélica, que era de Aristóteles, que decía que absolutamente todo estaba compuesto por fuego, aire, tierra y agua, o sea, solamente los elementos naturales. Este inició la teoría de los elementos químicos diciendo que estos, al combinarse o al momento de reaccionar, pueden dar un origen a otros elementos, ya que por esto se dio la tabla periódica. Robert Boyle también hizo lo que son unas obras literarias. A todo lo largo de su vida, en la biografía de este Robert, se indica que hizo importantes obras que cambiarían el curso de la historia y de la historia, pues sus obras lo hicieron de alguna forma un ser inmortal, individual, siendo prácticamente, ¿cómo les explico? Siendo una persona sin necesitar de nadie, dejando luego de su fallecimiento un legado importante para las futuras generaciones que se encaminarían en el mundo de la química, o sea, siguiendo sus pasos, y estas sirvieron de inspiración para que muchos científicos de su época tomaran en cuenta a la química como una ciencia verdadera y no como un auxiliar de otras ciencias. Además, en el futuro sus teorías se convertirían en verdaderas irreprobables. Sus grandes obras literarias fue El químico escéptico. El químico escéptico es una de las obras principales y más renombradas del científico irlandés Robert Boyle. En ella, Robert hace unas duras críticas hacia lo que era la alquimia en aquel entonces. Recordemos que en esa época la alquimia era como una ciencia de renombre. Déjenme explicarle qué es un hombre escéptico. Un hombre escéptico es una persona que está en desacuerdo con la creencia o con la opinión de algo. O sea, hay muchos ejemplos. En un caso en nuestra humanidad sería como el escepticismo sobre la existencia de vida en otros planetas. O sea,
que el escepticismo quiere decir que no cree que haya vida que en otros planetas, digamos Marte, Mercurio y Júpiter, o sea que no puede existir otro tipo de existencia humana o diferente a esta. También se puede dar sobre las dudas sobre lo que hay más allá de la muerte o otras existencias, o sea, dicen, más allá de la muerte existe el infierno, vamos al cielo, pues no existe el infierno, no vamos al cielo, o sea, son un tipo de negaciones, o sea, ellos no creen prácticamente que no hay nada, no, que se enfocan más que todo en centrarse en lo que es la ciencia. Los cuestionamientos y dudas relacionados a la existencia hacia algún Dios, o sea, este contexto determina claramente la negación de que Dios existe, o sea, el Dios todopoderoso que nosotros mencionamos, asimismo negando a su Hijo unigénito. Entonces estas personas se les llama, pueden ser personas escépticas o se les puede decir personas ateas, porque, bueno, pienso que es una manera de titularlo así. Entonces estas personas creen de que no existe en sí alguien que pueda ser capaz de que nos creamos, no, que creen más que todo lo que son las teorías. Puede ser la teoría del Big Bang, la teoría de la panspermia, o sea, ellos se basan más en todos los descubrimientos que ellos han visto, o sea, ellos se basan a lo que es, hay que ver como que para creer. Entonces, ellos dudan de un Dios porque ellos no lo han visto. También, ¿cómo les diría? Estas personas, al momento de formar un debate contra una persona religiosa de cualquier religión a la que estén congregada, estas personas siempre tienen la presencia que ellos tienen que ganar y siempre tienen que ganar. Pero les vamos a poner un claro ejemplo. Las personas religiosas, digamos que en un caso, vamos a ponerlo en que Dios no existe. Si en un caso Dios existiera, nosotros los que creemos en Dios, ¿qué tendríamos para perder? Si en un caso Dios no existe, nosotros como personas religiosas, ¿qué perderíamos? Pues pienso que solo quedaríamos como que los ateos tenían razón y que no sé qué nos falta. Pero si en un caso Dios existe, estas personas perderían y tendrían una gran condena en el futuro hacia sus creencias negativas. Espero que les haya agradado el contexto sobre Robert Boyle y sus teorías y lo que es el hombre escéptico. Muchas gracias. Y para terminar con nuestra definición, veremos la controversia que se llevó a cabo entre estos dos personajes. En el caso de Hobbes y Boyle, conocida como la solución práctica y la producción del conocimiento, al final se llevó a cabo un debate político por la razón, la sociedad y lo natural. Este debate se llevó a cabo en Inglaterra, en la época del Renacimiento y la recuperación de la monarquía, donde estos dos grandes personajes más importantes de la época sostienen alternativas completamente diferentes del conocimiento y la razón, de la ética, la filosofía y la moral. Bueno chicos, gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación de la exposición sobre la controversia entre Thomas Hobbes y Robert Boyle. Espero que la hayan comprendido de la mejor manera. Gracias.